pecho háblame. Limpia mi maldad, guía mi caminar. Eres lo que deseo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por volver a sintonizar este canal. Es lo mejor que podemos hacer en una jornada del día. Estar en la palabra del Señor y en la presencia del Señor. Disponga su corazón. El amado Espíritu Santo quiere hablar a su vida a través de la palabra. Deje que Él enseñe y sea un hacedor de la palabra. Mi esposita nos va a traer un saludo. Gracias a Dios por este tiempo. Es una bendición reunirnos para estudiar la palabra del Señor y que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar la bienvenida al amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido a nuestras vidas. Sé bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Te anhelamos con la vida, anhelamos de tu paz, anhelamos tu presencia, anhelamos de ti, que tú te muevas con poder y con gracia en medio nuestro, que tú hagas todo lo que tienes que hacer en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra nación, porque sabemos que todo lo puro, todo lo amable, todo lo perfecto desciende de ti. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, gracias por todo. Gracias te damos, gracias, amado Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio de la primera epístola del apóstol Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 7 hasta el verso 10. Cada versículo tiene mucho que enseñarnos, por eso estamos caminando paso a paso y espero que usted pueda aprovechar. Pastorita, tenga la bondad. Leamos Primera de Juan del 7 al 10. Busquen su Biblia, Primera de Juan 7 al 10. Leamos. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí, Señor. En esta hora venimos delante de tu divina presencia a pedir que tu Santo Espíritu nos enseñe a través de esta palabra. Amado Espíritu Santo, sé bienvenido a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra nación. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos con la vida. Oramos por Ecuador, Señor, para que tú controles este volcán. Este volcán Sangay ha erupcionado y ahora la ceniza está afectando los campos, las carreteras, las viviendas, Señor, el ambiente. Ten misericordia, Señor. Ten piedad. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Te pedimos perdón. Que la preciosa sangre de Cristo cubra nuestras vidas y nuestra nación. Y que tú, Señor, hagas un milagro. Que tomes control de este volcán. Hoy callamos ese volcán. Se apague ese volcán. Amén, No amén. más ceniza, no Gloria más fuego, a no Dios, más lava. gloria a Necesitamos, Señor, tu intervención divina. Decretamos, Señor, bendición para esa zona donde está ubicado el volcán y que tú hagas un milagro con nosotros. Te daremos la honra y la gloria solo a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor. Hemos estado trabajando en el libro Primera de Juan y aquí el apóstol Juan hace una introducción primera hablando de la bendita palabra del Señor. Igual que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hace una introducción parecida. El evangelista Juan en la primera carta dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era ese verbo de vida? Jesús, el Logos.
que se vino a encarnar en un cuerpo humano. Te dice, ¿cómo es esto, pastor? Un misterio. Difícil explicar el misterio de la encarnación, porque dice que es el milagro más extraordinario, que el todopoderoso Dios tome naturaleza humana. Es como querer meter en un vaso de agua todos los mares del mundo. Pastorita, ¿sería posible meter en un vaso de agua todos los mares del mundo? Imposible. Imposible. Algo así sucedió con el misterio de la encarnación. El Dios Todopoderoso toma naturaleza humana, toma el cuerpo de un ser humano para convivir con nosotros y entender al ser humano. Y ese cuerpo era real, tangible, no un fantasma, no un vapor, era real. Por eso le mataron en la cruz, le crucificaron las manos y los pies, le atravesaron con una lanza dando testimonio de que era un cuerpo normal. Lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero gracias a Dios al tercer día resucitó. Amén. Esto es glorioso para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si continuamos nosotros trabajando en el capítulo 2, desde el verso 5, hablaba de que Dios es luz y también que Dios es amor. Y cuando aquí se plantea el tema de practicar la verdad es una acción que la debemos vivir día a día. Los judíos tienen un precepto. Escuchan la teoría y practican. Sin práctica, la teoría no sirve mucho. Usted no puede decir que es un cristiano si no vive esa vida cristiana. Sería una mentira. Porque solamente dice, pero no hace. Entonces es un mentiroso, la persona que dice y no hace. Pero si usted dice y hace, es verdadero. Y la verdad es una praxis diaria. Amén. Usted debe vivir conforme a esa verdad. Entonces, ahora entramos en el verso número 7. Pastorita, leamos de nuevo el verso 7, que es lo que dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos vamos a quedar porque hay una enseñanza poderosísima. Analicemos la primera parte. Dice, en este verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Qué implica esto? Dios está en la luz y nosotros caminamos en esa luz, porque Él es luz. Si usted camina en tinieblas, se va a caer. Pero si usted camina en luz, va a ir al lugar donde está queriendo llegar, porque Dios es luz. Él va a iluminar su camino. Él le va a guiar por donde usted debe caminar. Sométase a estos principios, camine en la luz, no camine en las tinieblas. Pero hay algo más en este pasaje que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo. Analicemos este asunto. Esta sangre tiene tal virtud redentora porque es la sangre del Hijo de Dios. Decía Juan el profeta, Juan el Bautista, decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero en el Antiguo Testamento servía cuando era sacrificado y se derramaba su sangre. Y esa sangre servía para limpiar el pecado de la persona que ofrecía el sacrificio. Pero ahora cuando viene Cristo, Juan el Bautista le identifica, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Con qué iba a quitar el pecado del mundo? Con su sangre. La muerte de Jesucristo no nos rescataría si Él no fuese el Hijo de Dios. No serviría de mucho que venga un ángel y muera por nosotros. Venga Miguel el arcángel y muera por nosotros. Venga Gabriel otro arcángel y muera por nosotros. No serviría. Porque ellos no harían el trabajo que Jesús vino a hacer. Por este comentario plantea que tiene valor este sacrificio porque Jesús, Él es el Hijo de Dios. Amén. Si no, no tiene mucho valor. De paso, la mención de la sangre preciosa de Jesús da a entender contra la doctrina de los gnósticos que el Verbo había asumido un cuerpo verdadero. De lo contrario, no habría podido derramar sangre verdadera. Así es.
Esta corriente docetista y esta corriente de los gnósticos dicen que el cuerpo de Jesús es solamente como un vapor, como un fantasma. Es una ilusión. No es una ilusión. El diablo es malo. Todo lo quiere torcer. Pero cuando Cristo vino y el apóstol Juan se encargó de enseñarnos eso, que Cristo tenía tanto parte de humano, era 100% humano como divino. Lo mostró porque él lloró, se cansó, se vistió, durmió, hizo todo lo que un ser humano hace. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. A un espíritu usted no lo puede tentar. Un espíritu no se cansa. Un espíritu no come, no duerme. Un espíritu no llora. Pero en cambio Jesús, como tenía naturaleza humana, experimentó todas esas emociones y esas situaciones humanas. Sí, Por eso es capaz de entendernos. Pero si viene un espíritu, está medio dando las vueltas, flotando por aquí, se va, no tiene sentido. Pero Cristo vivió 30 años sometido a sus padres. Y 3 años y medio más o menos de vida pública mostró su señorío y su majestad, siendo 100% humano. Y el diablo tuvo la oportunidad de tentar a Jesús. Pero el Señor no se doblegó ante estas peticiones malsanas que el diablo le hacía. Él tenía una responsabilidad, honrar a su Padre Celestial, y lo hizo. Pero cuando vemos su deidad, por ejemplo, se transfiguró en el monte de la transfiguración y brillaba más que el sol. Amén. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. ¿Qué implicaba eso? Que el Espíritu Santo de Dios estaba reposando en Jesús. Y cuando Él hizo algunas cosas que no eran comunes, daba a entender que Él era el bendito Hijo de Dios. Y una cosa, todo el plan de redención se selló, ¿sabe cómo? A través de la resurrección. La resurrección de Cristo mostró su deidad. Mostró su poder y autoridad sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre la miseria. Poderosísimo. Gracias a Dios por esta bendita Gloria a palabra Dios. que Gloria nos a trae Dios. luz y nos trae esperanza. Ahora dice en este verso número 7, la última parte, y nos limpia de todo pecado. Y nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia? Su sangre. Solo la bendita sangre de Cristo puede limpiar el pecado de una persona, no más. No hay otro elemento con que se pueda limpiar. Anteriormente se ofrecían los sacrificios en la época del Antiguo Testamento, y el oferente iba, el sacerdote cogía, derramaba la sangre del corderito y ofrecía en sacrificio a ese corderito para el perdón del pecado de la persona que venía a ofrecer el sacrificio. Pero si pecaba, le tocaba hacer de nuevo otro sacrificio. Si volvía a pecar, otro sacrificio. Si volvía a pecar, imagínense, no acababa. Y Dios percibió todo este asunto que era difícil y envió a Jesús. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él envió a Jesús. ¿A quién más amaba? Al único Hijo, para que muera por nosotros, derrame su sangre y esa sangre sirva para limpiar nuestro pecado. ¿Y sabe qué? No dice algún pecado. Los más sencillos, todo pecado. Todos nuestros Eso es pecados. poderoso. Amén. Aquí dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de toda maldad. ¿Y sabe Todo, qué? Limpia nuestras todo. conciencias. Amén. Gloria a Dios. David tenía ese conflicto cuando pecó, mató y adulteró. Él tenía ese conflicto, ya confesó su pecado, pero aquí estaba el pecado en la mente. Decía, mi pecado te declaré, Está mi siempre pecado de está mí. siempre delante de mí, no lo puedo olvidar. La conciencia ahí de él, de pecado, estaba ahí, le atormentaba. Aunque ya ofreció sacrificio, aunque ya se arrepintió, aunque ya se vistió de cilicio, ayunó, todo, hizo todo. Y dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero ahí estaba la conciencia de pecado. En cambio, cuando confesamos nuestros pecados y aplicamos la preciosa sangre del Cordero a nuestras vidas, Dios limpia nuestros pecados y nuestra conciencia Amén. empieza a ser limpia.
Y cuando usted lee la palabra, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Dios le va a dar luz y va a renovar su mente y su corazón. Y su conciencia va a estar limpia. Amén. Gracias a Dios Gloria por a eso. Dios. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Ahora, pastorita, leamos el verso 8. ¿Qué es lo que dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Analicemos esta parte. Esto es, no tenemos culpa personal, supone la gente, ¿no? No tenemos en nosotros principio del pecado. Esto era lo que mantenían algunos gnósticos. Por cuanto creían que toda la materia era mala, pero el alma no quedaba contaminada por la carne. Eso hacía una separación entre la materia y el espíritu. Pero hermanos, entendamos que este cuerpo funciona porque hay un espíritu. Pero si usted con este cuerpo empieza a pecar, su espíritu también es afectado. Porque usted, en este cuerpo, que es solamente como un estuche de lo que hay adentro, que es su espíritu y su alma, si este cuerpo peca, usted con su espíritu y su alma es el que peca. Porque dice que de su interior salen los adulterios, los robos, las iras, las contiendas, los celos, los gritos, de su interior. Este cuerpo solo hace lo que adentro le dice que haga. Entonces, tanto su cuerpo como su espíritu es afectado por el pecado. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el hombre que aparta sus ojos para no ver el mal. Porque si ve algo el cuerpo, no le va a afectar porque sería algo neutro. Pero lo que ve afecta a su alma y su espíritu. Entonces su cuerpo es un mecanismo que le ayuda a pecar. Si usted entra en una vida de pecado y su espíritu y su alma es contaminado. Entonces no es así nomás. Nosotros tenemos que entender esta verdad. Necesitamos entender que este cuerpo se afecta por lo que hace, también su espíritu y su alma queda afectada por su pecado. Entonces necesitamos entender esta realidad. Y dice en este verso número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, dice, no pasa nada. Sí, yo pequé, ya me bañé, pues. No hay problema. Eso piensa la gente del mundo. Y piensa que todo va a ir bien. Pero cuando ya aparece un problema de salud, de hogar, de finanzas, ahí se da cuenta, ¿qué hice? Y no se olvide también que la Biblia dice que un solo pecador, uno solo, destruye mucho bien. Le pasó a Adán y Eva. Amados, Adán y Eva al pecar nos trajo maldición para la tierra, para el hombre, para la mujer. Trajo maldición para la serpiente y trajo maldición para este planeta. Uno solo. Pero bendita la hora cuando vino Jesucristo, el Cordero de Dios, a derramar su sangre. Y por uno solo nosotros somos restaurados a la comunión con el Padre a través del sacrificio precioso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces el primer Adán pecó y se destruyó y se arruinó la humanidad. Pero el segundo Adán vino a pagar ese pecado y por ese sacrificio la humanidad es restaurada si reconoce su pecado, se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador y pide que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado y de toda maldad. Así será si usted lo hace por la fe. Amén. Esto es poderoso. Entonces, pastorita, ahora vayamos al verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínense, aquí hay algo poderosísimo. Dice, si confesamos, esta parte es importante, la vamos a analizar. Significa decir o hablar lo mismo. O sea, supongamos,
Hay una persona que es acusada de un crimen. Le toman los agentes y le llevan al juez y le investigan. Si él confiesa que mató y acepta su culpa, podría alcanzar misericordia y una pena menor. Pero si él esconde y esconde y esconde y esconde ese crimen y no lo confiesa, pero analizan y recogen evidencias de que él es el responsable, la sentencia puede ser mayor. Por eso aquí dice que este confesar significa o hablar lo mismo. O sea, hay un delito y yo asumo que soy el autor de ese delito. Esa persona dice, yo maté a esta persona de esta manera, de esta manera, de esta manera. La persona se llama fulano de tal, esta es mi confesión. Verifican los hechos y en efecto, el nombre de esa persona es así, 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 que converge con lo que está confesando el reo. Entonces la confesión es decir algo verdadero, hablar lo mismo. Porque su confesión no es valedera si usted dice una mentira. Usted dice, no, hay gente que dice, Señor, si es que he pecado, te está poniendo en duda a Dios, como que Dios fuera un mentiroso. Cuando usted confiesa algo, tiene que decir, Señor, hice lo malo. Pecado. Pequé, mentí, robé, adulteré. Usted no puede suponer que Dios no vio. Para decir, Señor, si es que he pecado, ese si es que pone en duda la integridad de Dios. Nunca vaya delante de Dios a decir, Señor, perdóname si es que pequé, tú sabes mi vida. Sí, él ya sabe lo que hizo, al detalle. Aún los intentos de sus pensamientos Dios ya conoce. No se arriesgue a tener una confesión que no sea verdadera. Si usted hizo algo malo, dígale, Señor, hice algo malo. Robé, pequé, adulteré, mentí, vi pornografía. Señor, reconozco mi pecado. Confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice. Le repito, confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice. Entonces, si yo robé y robé $1,000, no puedo decir, Señor, perdona, 100 nomás fue. No, ahí Dios no le va a aceptar. Señor, robé $1,000. Señor, yo me uní sexualmente con una persona que no es mi esposa. Y esta persona es casada. Señor, cometí un pecado, perdóname. Oh, Señor, tú sabes, pecar es humano, perdonar es divino. Le quiere dar las vueltas a Dios. No, a Dios no le puede dar las vueltas. Le tiene que asumir que pecó. Y eso le va a traer bendición y esperanza. Porque usted está diciendo lo mismo que dice Dios. Ahora, se habla de confesar los pecados. No entendía solamente como una oración de arrepentimiento en la cámara secreta del corazón, sino una confesión que se hacía en presencia de otros cristianos. Dice que esto es poderoso. Si usted va delante de Dios y se humilla, dice, Señor, pequé, me arrepiento. En su cámara secreta usted dice, Señor, hice mal, y llora su pecado. Qué bueno. Pero bueno sería decirle a otra persona para que le ayude a usted y le encamine. Hice lo malo. Deme consejo y ayúdeme a salir de este problema. Esto le va a ayudar a no volver a caer en ese esquema de pecado. Pero si usted lo hace y se arrepiente en oculto, está bien. Pero si no tiene un apoyo externo, usted va a volver a caer en ese vicio o en ese pecado. Dice que dar cuentas a alguien de nuestra vida nos ayuda a ser libres y a salir adelante. Pero si usted mantiene solamente en secreto su confesión, está bien. Hágalo y es urgente. Sea sincero delante de Dios. Y métase con Dios y arrepiéntase y llore su pecado. Cuando Natán confrontó a David por su pecado de adulterio y de crimen, él siendo el rey hubiese dicho, no. A mí qué me importa, yo soy el rey y hago lo que quiera. Natán muy sabiamente le encaminó y le hizo reconocer su pecado. Y este hombre reconoció
Y él dice delante del profeta, pequé, hice lo malo. Me arrepiento por mi pecado, Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu, lávame más y más de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de mí. Él confesó a Dios y confesó al profeta. Le dijo, sí, yo pequé, hice lo malo, me doy cuenta. Y él se arrepintió en silicio y en ceniza, ayunó, pidió misericordia, aclamó, lloró. Él se sentía morir. No fue sencillo lo que pasó con este hombre. Al pecar, él pensó que nadie vio. El oculto en la recámara de su palacio adulteró y mandó a matar al esposo de Betsabé, pensando que nadie vio. Es que los soldados mueren en la batalla y le cogió una piedra y murió, y eso es un asunto que pasa en la guerra. Dios ya sabía toda la trama que hizo David para mandar a matar a este hombre. Póngale en el frente de la batalla más duro y luego le dejan solo, que le maten. Solamente faltaba agarrar él mismo un puñal y lanzarlo por la espalda y matarlo. Él fue el autor intelectual de este crimen y Dios ya vio. No es que Dios deja las cosas así impune. Por eso es necesario confesarle a Dios, y si hay alguna persona de confianza, decirle, mire, yo hice esto, me equivoqué, deme consejo, guíeme por favor. Esa es la propuesta de la palabra de Dios al recibir consejo de una persona. Dígale a esa persona que es de confianza y madura, que no va a revelar su pecado a otros, dígale, mire, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme por favor. Hice esto, hice mal, me arrepiento, me duele, por favor, aconséjeme, ¿qué hago? Esto es oportuno y necesario. Eso le va a ayudar, el dar cuentas le va a ayudar. Y eso puede ser una bendición para su propia vida. Entonces, esta confesión, por ejemplo, veamos, pastorita, para entender mejor esto en el libro de Santiago 5:16. Un poquito más. Santiago 5:16, ¿qué es lo que dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo que dice esto. Por ejemplo, supongamos una persona, hipotéticamente, cometió un adulterio. Y va donde una persona madura y justa, que es buena para dar un consejo, y le dice, mire, quiero comentarle algo. Falle en esta área. Yo tengo aquí una carga que necesito contarle a alguien. Deme un consejo, llore por mí. ¡Qué tremendo! Esto le cambia la vida a cualquiera. Porque usted va y le dice, mire, hice esto. Como que se desahoga de la carga de pecado que tiene. Y le dice, me equivoqué. ¿Pudiera darme un consejo y orar por mí? Porque aquí dice, en esta parte dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Poderosísimo. Internamente yo puedo ir a un cuarto y decir, Señor, hice mal, pequé, yo me doy cuenta, cometí adulterio con la secretaria que es mi empleada y yo dañé mi hogar. Y usted lo confiesa y usted llora su pecado. Pero si usted va a una persona adulta, madura, que ama a Dios y le dice, mire, esto me pasó, me equivoqué, hice mal, dañé a esa persona, mi hogar está tambaleándose por este pecado, ¿qué me aconseja? Ore por mí. Tal vez esa persona madura le hace notar algunos detalles y le dice, por esto, pudo haber pasado esto, por favor apártese, vamos a orar. Esa persona que le aconseja ora por usted. Aquí dice que la oración del justo puede mucho. Qué maravilloso, hermano. Lo que la palabra de Dios recomienda tiene pertinencia. Amén. Es un asunto así nomás. Dios sabe y da consejo oportuno. Pero cuando usted ya lo confesó, apártese. No siga viviendo en ese esquema del pecado.
No sea como el perro que vomita y se vuelve a tragar. No sea como la puerca bañada que se vuelve a revolcar en el lodo. Apártese y viva como Dios manda. Porque si no, si estamos cae y levanta, estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo. Eso dice el libro de Hebreos. El que peca deliberadamente está haciendo inmunda la sangre de Cristo. Y ahí pasa un problema. Ya no hay más sacrificio que se pueda ofrecer. Ya Jesús fue solamente una vez a la cruz del Calvario. Ya no puede ir cada vez que usted peca. Antes se pecaba, se ofrecía un animalito. Se pecaba otro animalito. Se pecaba otro animalito. Con Dios no podemos jugar. Cristo ya hizo el sacrificio una sola vez, única, por las generaciones pasadas, presentes de la época y nuestras generaciones. Nuestro pecado aportó para matar a Jesús en la cruz. Y Él hizo un sacrificio único. Pero si usted sigue pecando, conociendo que está mal, eso es hacer inmunda la sangre de Cristo. Y Dios le sentenciará a usted como que es responsable directo de haber matado a Jesús en la cruz del Calvario y haberle atravesado la lanza en el costado verificando que está muerto. No juegue. No podemos jugar con el pecado. No juegue con la eternidad. Esto es lo que está procurando explicar este pasaje. Ahora, en este verso número 9 dice, Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios. Dios. Ahora, antes de pasar a esta parte, déjeme hacerle entender esta verdad. Yo puedo ir ante un sacerdote y contarle mi pecado. Pero ¿sabe cuál era el problema y qué es lo que generó este asunto de la confesión audible a una persona de un pecado, a una persona que no conocemos? De que nosotros, si no éramos genuinos, le decíamos al sacerdote parte del pecado, no todo. Me pasó a mí. Déjeme contarle mi experiencia. Yo me eduqué en un colegio católico. Y a nosotros los días lunes nos llevaban a confesar y a comulgar. Imagínense. Y en esa época ya no había el cubículo donde estaba el sacerdote en esa cajita sentado. Y por el lateral había una rejilla, usted se hincaba y había una rejilla que daba a la oreja del sacerdote y usted iba y le contaba su pecado. El sacerdote a usted no le veía y usted no le veía al sacerdote. Entonces usted podría decir, acúsome padre, yo hice esto. Pero nosotros, los jóvenes ahí, tercer curso, cuarto curso, quinto curso, estábamos ahí en fila, esperando confesarnos. Sí, eso nos pasó. Y aquí el sacerdote sentado en una silla y nosotros hincados, teníamos que confesarle todos los pecados. Imagínense, para que se entere todo mundo. Entonces, ¿qué hacíamos? Acúsome, padre, que yo mentí, robé, hice esto. Amén. Él me hacía unas cuantas cruces y me decía, vaya y rece 20 Padres Nuestros. Y punto. ¿Qué hice? Nada. Solamente fue un show. Ese tipo de confesión no tiene valor, hermanos. Usted tiene que decirlo de lo profundo de su corazón, Señor, pequé, sentir vergüenza y dolor por su pecado y llorar su pecado. Y ir donde una persona madura y decirle, mire, esto me pasó. Ayúdeme, deme consejo. ¿Qué hago? Llore por mí. Ahí está la gran diferencia de una confesión genuina y de una confesión liviana. ¿Y sabe qué? Como yo no le había dicho todos mis pecados al sacerdote por vergüenza a mis compañeros y por vergüenza al sacerdote que estaba ahí viéndome la cara, solamente le decía algo liviano. Después que iba a tomar la comunión, tragaba la hostia y era como tragar piedras. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba consciente de que era el cuerpo de Cristo, porque así nos indicaron que era el cuerpo de Cristo, la hostia. Era como comer piedras, porque no había confesado genuinamente mi pecado. Y siempre yo luché en mi adolescencia con este problema. ¿Por qué?
Porque yo iba delante del sacerdote, todos los compañeros ahí, yo no podría decirle, mire, esto, hice este otro, y este otro, y este otro, con detalles, aconséjeme. No, era bien difícil. Acúsome, Padre, mentí, robé, pequé, pido perdón, mándeme una penitencia. Ya, hijo, anda, reza 20 Padres Nuestros y te bendigo, eres perdonado. No funcionaba. Por eso la conciencia de pecado estaba presente en mi vida, aunque era un adolescente. No era un hombre que me drogaba, violaba, no. Pero adentro uno se da cuenta que hizo mal. Y eso cargaba yo. Y después de hacer esta confesión liviana, iba a tomar la hostia. Y el sacerdote me ponía un pedazo de hostia en la boca y decía, el cuerpo de Cristo. Y yo estaba comiendo piedras, sentía que comía piedras porque mi confesión no era genuina. Por eso el apóstol Pablo, cuando plantea la cena del Señor, dice que escudriñemos nuestras vidas. Que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios primero. Y el apóstol veamos en el libro de Primera de Corintios 11, nos vamos a dar cuenta aquí, dice, de manera, en Primera de Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Era terrible, hermano. Aunque yo no conocía esta palabra porque yo no era cristiano todavía, iba a confesar y sentí en mi espíritu que estaba haciendo mal. Pero cuando conocí a Jesús me di cuenta de que el apóstol Pablo trata este tema y tiene mucha razón. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque la Santa Comunión, el hecho de tomar el pan y tomar el vino y recordar con amor el sacrificio precioso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él muere por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero cuando yo confesaba mi pecado delante del sacerdote, era una confesión liviana, de compromiso, solamente para que yo pueda tomar la comunión, porque esa era una exigencia. O sea, me obligaban a confesar y a comulgar para tomar la comunión y seguir estudiando en ese lugar. Terrible lo que tuve que vivir. Pero cuando ya conocí a Jesús, yo le confesé mi pecado y le dije, hice mal, Señor. Esto, perdóname, límpiame con tu sangre. Y ahora cuando yo voy a tomar la cena del Señor para mí mismo, digo, Señor, perdóname. Las cosas que hice no te agradaron. He pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Me duele haberte ofendido. Me avergüenza mi pecado. Perdóname, Señor. Ahí su confesión es genuina. El Señor podrá darle libertad y bendición si usted confiesa su pecado. No simplemente lo comete y dice, no pasó nada. Pecar es humano y perdonar es divino, así es que, Señor, por favor, perdona, amén. Nada que ver. Tiene que ser genuino. Y David logró la restauración. ¿Sabe por qué? Porque lloró su pecado. Dijo, Señor, veamos al verso, el capítulo 55 de 51 de Salmos. Salmo 51. Ahí está, pastorita. Lea los 4 primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu El juicio. 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí está, hermano. Si nos pondríamos a analizar todo este pasaje del Salmo 51, es magistral cómo describe la angustia de David por su pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí revela algo, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él se dio cuenta que la embarró. Él estaba ahí en el palacio descansando en vez de ir a la guerra y mira a una mujer ahí bañándose desnuda, hermosa, y la manda a llamar. Adultera con ella. Ella le dice un mensaje, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Ah, ya dice, ya vamos a arreglar este asunto. Manden a traer a su marido, que venga. Él estaba en el frente de la batalla, Urías, un inocente soldado, fiel, íntegro, comprometido. Y él viene y dice, sí señor, aquí estoy, ¿para qué sirvo? Vaya, estése con su esposa, luego viene mañana, necesito enviarle un mensaje para que usted le lleve al general ahí en el frente de la batalla. Ya señor. Pero él no va a su casa. Se queda afuera del palacio esperando nuevas órdenes. ¡Qué hombre! Urías, si usted analiza la vida de Urías ligeramente, era un hombre magistral, lleno de compromiso. Y le cuentan, y le dicen al rey, Urías no ha bajado a su casa para estar con su esposa. Se ha quedado afuera del palacio. Entonces le llama y le hace una carta y le dice que lleve esa carta al general que está allá en la batalla. Y ahí en la carta manda diciendo, ponle en el frente de la batalla y cuando ya esté muy encendida la batalla, déjale solo para que muera. Y firmado, David, sellado con el sello real. Es inocente, agarra la misiva y se va. Y me imagino que cuando abrió este general y vio la carta, no puedo creer. O sea, no podía creer el general que este inocente traía ahí su sentencia de muerte. Y como él el rey, era una orden, este general obedece. Le ponen a Urías en el frente de la batalla y cuando estaba lo más encarnizado le dejan solo y le matan. Y mandan la noticia al rey, dice, pasó esto. Ah, sí, así pasa en la guerra. Un día uno y otro día otro mueren así. ¿Qué vamos a hacer? Consolemos a la viuda y nada más. Se purifica esa mujer de su inmundicia y pasa a ser la mujer de David. Como que nada pasó, todo está escondido, nada pasó, aquí todo va bien. Mentira. Viene Natán y le hace una parábola y le dice, tú eres el responsable de eso. Y ahí escribe este salmo. Y dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él reconoció que había fallado a Dios. Él le había puesto por rey y él se rebeló a Dios. El pecado es una rebelión contra Dios. Y él lo tuvo que confesar. Él lloró amargamente su pecado. Y si usted lee completo el Salmo, él suplica, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Sin el Espíritu de Dios él no podía gobernar. Difícilmente gobernaba ahí. El Señor tuvo misericordia y le restituyó. Aunque tuvo luego muchos problemas porque él la embarró. Pero Dios tuvo misericordia y eso fue lo que salvó su vida. Entonces, mis amados, cuando leemos este salmo, este capítulo 1 del libro de Juan, el verso número 9, dice, si confesamos, a ver, estábamos en el 8, pastorita. Estamos en el 8. En el 8, ya dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entramos al 9, ¿no? Sí confesamos. Sí confesamos. Entonces, cuando usted confiesa al Señor su pecado genuinamente, y ahora aquí hay un detalle último, ¿no? Cuando pecamos, estamos afectando la santidad
de Dios y la autoridad de Dios. Depende de lo que usted haga. Usted puede rebelarse contra la autoridad de Dios o contra la santidad de Dios. Y le hago un paréntesis. Cuando afectamos la santidad de Dios, es una dimensión de pecado. Pero cuando afectamos la autoridad de Dios, ese pecado es más grande. Todo pecado es pecado. Pero Dios, cuando ve que usted se rebela contra la autoridad de Dios, está en serios problemas. Porque eso le pasó a Satanás, se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que pasó con David? David pecó contra la santidad de Dios, no contra la autoridad. Saúl se rebeló contra la autoridad de Dios. Y eso le valió la vida. Murió. Pero David había afectado la santidad de Dios. Eso era serio. Pero Dios tuvo misericordia de él. De aquí se saca una conclusión. Cuando peca usted contra la autoridad de Dios, es espantoso. Y como que no hay apelación. Si usted peca contra la santidad de Dios, como que el Señor tiene misericordia. Le pasó a David, le pasó a Saúl. Nunca se rebele contra la autoridad de Dios. Tal vez por ignorancia usted se deslizó y atentó contra la santidad de Dios. Pida perdón, humíllese, llore su pecado. Y si hay alguien maduro, vaya y dígale, me pasó esto. Deme consejo, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer para no volver a caer? Llore por mí. Ahí está un secreto poderoso. Y el que le ayudó a este proceso fue Natán el profeta y le dijo, has hecho esto y el Señor está indignado porque has hecho esto. Y él se arrepiente y vuelva a leer usted el Salmo 31 y el Salmo 32 porque son parejos. Y se va a dar cuenta del poder que se genera a través de la confesión y de arrepentirse por su pecado. Amados, por el tiempo vamos a quedar ahí. Este es poderoso, hermanos. No avanzamos mucho porque hay mucho que aprender de un versículo. Y usted se dará cuenta que a veces yo me detengo en un párrafo, algunos programas, porque hay mucho que aprender. Amén. Y eso le va a cambiar la vida. Amén. Usted todavía no conoce a Jesús, ábrale su corazón y dígale, Señor, pequé, hice lo malo. Llore su pecado, arrepiéntase de su pecado y pida perdón. Avergüéncese de su pecado y diga, Señor, tengo vergüenza y pequé. Te pido perdón, me duele, Señor, haberte ofendido con mi pecado. Necesito tu misericordia. Y si hay una persona madura, íntegra, buena, vaya y coméntele un poquito y dígale, esto me pasó, ¿qué puedo hacer? Ore por mí. Esto le va a bendecir grandemente. Tome el consejo de la bendita palabra. No sea una confesión liviana como que dice, no pasa nada, Señor, perdóname, amén. Y luego sigue pecando. Usted se está burlando de Dios. Y recuerde, Dios no es burla. Con Dios no jugamos. Dios es santo, santo, santo. Él es bueno, pero también es justo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juegue con Dios. Él solamente mueve el dedo meñique de él, lo fulmina a usted. Por eso debemos tener ese temor a Dios. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sea temeroso de Dios. Eso le va a traer bendición. Usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, ábrale su corazón para que Él pueda cambiar su vida y haga de usted una nueva persona. Pastorita, por favor, encamine a estas personas que nos ven por la primera vez en el canal para que ellos acepten a Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo sé que usted nos está mirando y qué lindo. Yo sé que el Señor ha llegado a su corazón y llegó a tiempo. Y yo le voy a pedir que repitamos todos esta oración. Y usted que nos está mirando por primera vez, hágalo con todo su corazón. Cierre sus ojos. Señor Jesús. Señor Jesús.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu Tu palabra. palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hoy vengo delante de ti Hoy vengo delante de ti a pedirte perdón a pedirte de perdón todos mis de pecados, todos mis pecados, de toda mi maldad. de toda mi maldad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Me arrepiento, Me Señor. arrepiento, Señor. Lávame Lávame más y más de mis más y pecados. más de mis pecados. Límpiame Límpiame de toda mi de maldad. toda mi maldad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He pecado He pecado contra el cielo, contra el contra cielo, ti. contra ti. He dañado mi He hogar. dañado mi hogar. He dañado mi vida. He dañado mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname, Te Señor. ruego. Te ruego. Ten misericordia de ten mí, misericordia Señor. de mí, Señor. Te lo pido. Te lo pido. Ayúdame. Ayúdame. Levántame. Levántame. Restaurame. Restaurame. Cuida mi hogar. Cuida mi hogar. Te lo pido, Padre. pido, Padre. Perdóname todos Perdóname mis pecados. todos mis Lávame. pecados. Lávame Con tu sangre con tu preciosa, sangre Señor. preciosa, Señor. Perdóname, Perdóname, Señor, Señor. todo lo malo que Todo he lo hecho. malo que he hecho. Te lo pido, mi Te lo Señor. pido, mi En Señor. el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado contra que he pecado ti. contra ti. En este momento, En este te momento, abro mi corazón, te abro mi corazón y te recibo, y te recibo como mi Señor, como mi y mi Señor Salvador. y mi Salvador. Escribe mi nombre, Escribe mi en nombre el libro de la en vida. el libro de la vida. No lo borres No nunca. lo borres nunca. Gracias por este Gracias, día. Señor, por Gracias este día. por este momento, Gracias Señor. por este momento. En el nombre de En Cristo el nombre Jesús. de Cristo Jesús. Amén. 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 Ore por ellos, pastorita. Señor mi Dios, yo vengo delante de ti para bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra nos lleva, Señor mi Dios, a vivir en santidad, Señor. A estar bien delante de ti, Señor amado. Y yo bendigo, Señor mi Dios, la vida de mis hermanos, Señor, y qué bueno y qué lindo es, Señor mi Dios, estar a cuentas contigo, Señor, porque todo empieza a ser nuevo, todo empiezan las cosas a marchar bien. Empiezo, Señor mi Dios, a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y tu Espíritu Santo empieza a hacer la obra preciosa y perfecta. Gracias por ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque esa sangre preciosa nos limpia y nos lava de toda nuestra maldad. Gracias, Señor Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Los bendigo, Señor mi Dios. Delante de ti estamos, Señor mi Dios, y tú eres el que ha perdonado, nos ha lavado y nos ha limpiado de toda maldad, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo, Señor mi Dios, su corazón, Señor amado, y nunca más en la vida, nunca más, mi Señor, porque reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor mi Dios. Perdón. Y ahora, mi Señor, tú haces una obra preciosa y maravillosa en medio nuestro, Señor. Bendice, Señor, mi Dios, su hogar. Bendice su economía, Señor, mi Dios. Y se anula y se ha cortado toda maldición sobre 1000 generaciones, sobre nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy se derrama la bendición. Hoy se derrama la bendición sobre toda la familia, Señor. Y se ha cortado la maldición de los hijos, de los nietos y de toda la familia y de toda la descendencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande, fiel y bueno y misericordioso, Señor, mi Dios eres. Gracias te damos, Señor, y bendigo a mis hermanos, bendigo su familia, bendigo, Señor, mi Dios. Desde ahora son nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y hoy todo es hecho nuevo. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros por la primera vez, por favor, consiga una Biblia y empiece a leer un capítulo diario del Evangelio de Juan. Segundo, ore a Dios. Cuéntele a Dios sus inquietudes, Él va a hacer un milagro en su vida. Tercero, si llegamos a la normalidad con la ayuda del Señor, busque una iglesia cristiana donde le hablen la bendita palabra del Señor y ahí congréguese y crezca. Y cuarto, cuéntele a otros los que el Señor empezó a hacer con usted. Si tiene un amigo, un vecino, un familiar que necesita de Dios, coméntele su experiencia con Dios. Eso le va a traer a usted una gran bendición. Ahora toda la iglesia coja su mano izquierda de esta manera y va a hacer conmigo esta declaración poderosa. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces. Comenzamos. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén.
Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Levante sus manos al cielo. Agradezca, alabe y adore al Rey de Reyes. Señor, en esta hora venimos para agradecerte. Agradecerte porque Jesús fue a morir a la cruz del Calvario, darnos salvación y vida eterna, y Él resucitó al tercer día. Gracias, Señor, por la vida, por el alimento, el vestido. Muchas gracias, Señor. Hoy te alabamos, Señor, porque eres el creador del universo, creador de cielo y tierra. El sol, la luna, las estrellas, los montes, los valles, los mares dan testimonio de tu poder. Recibe alabanza, recibe gloria y honor. Hoy venimos, Señor, a declarar delante de ti que nos humillamos y adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eres santo, santo, santo. Eres bueno, eres grande. Estás en todo lugar, todo lo conoces y todo lo puedes. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la alabanza de tus hijos. Haz un milagro, Señor, en cada vida y en cada corazón. Señor, enséñanos a ser adoradores. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que lleguemos a ser esa gente íntegra y santa que adora al Señor con todo el corazón. Señor. Ayúdanos, Señor. Amado Espíritu Santo, necesitamos aprender a adorar al Padre y al Hijo, y que tú, Señor, nos guíes para vivir una vida íntegra y santa. Bendecimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria a ti. Gracias Amén. te damos, Señor, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Señor. Porque tu palabra es la que trae bendición a la familia, Señor. Gracias, Señor. Porque ya no hay nada oculto delante de ti, Señor. Porque ahora, Señor, mi Dios, que nos hemos puesto a cuentas delante de ti, Señor. Sentimos paz, libertad, Señor, mi Dios, para hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa y bendecir a nuestros hijos y dar ejemplo y testimonio de vida cristiana. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y así tú, Señor, mi Dios, quieres bendecir a la familia. Señor, así tú quieres levantar a la familia. Así tú quieres limpiar a la familia. Así tú quieres hacer, mi Señor y mi Dios, que juntos, mi Señor y mi Dios, veamos tu gloria, tu favor y tu misericordia. Por eso dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque es una bendición, Señor, estar a cuentas contigo, Señor mi Dios, y hacer las cosas bien delante de ti. Por eso es tan importante, mi Señor y mi Dios, que estemos viviendo en santidad, Señor, limpiando nuestros pecados y nuestra maldad, mi Señor, para que sea, Señor mi Dios, una bendición el hogar, Señor mi Dios, y andemos en bendición, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. De esa manera, viviendo en santidad, viviendo en bendición, Señor, se corta toda maldición para los hijos y para las generaciones. De esa manera es la única manera, mi Señor y mi Dios, que podemos vivir en santidad y seguir el camino, la verdad, que lo que nos trae vida y vida en abundancia. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque tu palabra lo que hace es bendecir nuestras vidas, bendecir los hogares, mi Señor y mi Dios, y que el hogar sea una bendición y que vivamos en paz y en armonía. Es que es tu palabra la que trae edificación, es tu palabra la que trae fortaleza, es tu palabra la que trae y derrama de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor mi Dios, que vivamos una vida, Señor, en abundancia, y que de nuestros corazones fluya, Señor mi Dios, ese río de agua viva, ese río de bendición, ese río de bendición, de prosperidad, de amor, de gozo. Gracias, 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 amado Espíritu Santo, porque tú te mueves en medio de la familia con poder y con gracia. Gracias te damos, mi Señor, porque hemos podido entender la verdad de tu palabra.
palabra, porque eso nos trae libertad, nos trae gozo y esperanza. Gracias te damos, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestro hogar, para bendecir en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Y cuando nosotros andamos en bendición, en paz, mi Señor y mi Dios, se empieza a derramar la bendición. Todas las promesas tuyas son para nosotros, Señor, mi Dios. Todas las promesas, mi Señor, son para nosotros, Señor, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor, mi Dios, y todas las promesas, Señor, mi Dios, son para tus hijos, Señor, y tú empiezas a derramar bendición, bendición económica, Señor, mi Dios, esa bendición que necesita el hogar, esa bendición, Señor, económica, Señor, mi Dios, que tú conoces, que trae aflicción, trae angustia, Señor, pero cuando estamos bien, Señor, empieza a derramarse la bendición del cielo. No hay estorbo para nuestras oraciones, Señor, mi Dios, y empiezas tú a derramar bendición. Es como que escuchamos tu voz que dices: ¿y qué quieres, hijo? ¿Qué te hace falta, hijo? ¿Qué necesitas, hijo? Y podemos hablar cara a cara contigo y decirte: papá, necesitamos trabajo, papi, necesito para alimentar a los hijos, necesito la provisión, Señor. Y tú empiezas a dar la respuesta que tus hijos necesitan. Señor, gracias te damos, Señor, gracias, porque tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardas la mente y el corazón de tus hijos. Gracias, Señor, porque se derrama la bendición económica. Gracias, se derrama la bendición, Señor, mi Dios. Y tú abres las compuertas de los cielos, Señor, mi Dios, porque tú, Señor, mi Dios, eres dueño, Señor, del oro y de la plata y de todo lo que existe. Gracias te damos, Señor, por tus favores, por tus misericordias. Gracias, amado Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor y mi Dios. Gracias, Señor. Ahora, mi hermano, ponga su mano derecha en el amén. lugar afectado. Oremos por sanidad. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Tu palabra es real. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Eres nuestro sanador. No hay imposible para ti. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el Dios de amor. Envía sanidad y medicina. Señor, yo vengo delante de ti para echar fuera toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad. Muere todo virus, toda bacteria, todo hongo, toda célula mala, todo tumor maligno se seca desde las raíces. Y todo su cuerpo es sano desde la cabeza hasta los Gloria a pies. Dios. Todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión y de miedo, todo espíritu de muerte se va ahora. Es libre ahora. Libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sano para su honra y para su gloria. Ponga su mano derecha en su corazón. Levante su mano izquierda al cielo. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Que el favor y la gracia del cielo sea con ellos. Bendecimos Ecuador, bendecimos Israel, bendecimos Estados Unidos. Oramos, Señor, para que tú tomes control de este volcán Shanghái, que tú guardes esta nación, nos libres del mal y tengas misericordia, Señor. Sacamos fuera todo virus, toda bacteria que está dañando, Señor, Ecuador. Pedimos, Señor, por la economía de Ecuador, que hagas un milagro en la economía de Ecuador. Pedimos, Señor, que saques todo espíritu inmundo de corrupción, todo espíritu de robo. Oramos, Señor, para que tú nos des un presidente el año 2021 según tu corazón, el mejor de las naciones, el mejor de las naciones. Oramos, Señor, para que tú bendigas las elecciones de la SEADE, que tú hagas un milagro en esas elecciones. Tu mano, Señor, ponga hombres íntegros y temerosos de Dios. Padre mío, oramos para que tú nos vuelvas a la normalidad. Los colegios, escuelas y universidades se abran. Las iglesias se abran y podamos alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre mis hermanos y les bendigo
bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a Dios porque esa paz que da el Señor que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Gracias.